Refutación al dogma de la sola escritura. Señora, aquí están los dos Santiago, Santiago Larcón y Santiago Católico. Vamos a ver cómo van a explicar esto del dogma de la sola escritura, la refutación. Le dejaré el link aquí de Santiago Católico y de Santiago Alarcón en la descripción del video. Así que vamos a darle play. También otra pregunta que reitero, esta pregunta puede llegar a ser porque desconozco en profundidad el tema. Bíblicamente, ¿se puede demostrar la sucesión apostólica de particularmente Pedro? O sea, de la autoridad que recibe Pedro que se mantiene en el obispo de Roma. ¿Cómo? Yo creo que se puede inferir. Claro. Se puede inferir, pero explícitamente no. Ahí, yo creo, con todo respeto lo digo, reitero, puede llegar a ser que alguien levante la mano y diga, mirá, la verdad es que sí, y me corrija, porque reitero, soy un ignorante en el tema, conozco el tema de forma muy superficial, pero hay veces que me da la impresión que hay apologetas católicos que se meten en ese debate y se meten a tratar de defender ese punto bíblicamente, y creo que no están notando que solo la Biblia, para defender ese punto, parece ser insuficiente. Y eso creo que es un error porque como católicos no tenemos por qué suscribirnos a la sola escritura a la hora de justificar nuestros puntos, ¿no? Pero me parece que sin querer, al querer jugar en la cancha visitante, caen en este problema y quizás el evangélico no sale tan mal parado de esa discusión. Uy. Claro, yo también estoy abierto a corrección, pero en base a mis estudios, lo que yo he estudiado en el seminario, soy catequista, en base a lo que he preguntado en los sacerdotes, lo que me he informado, lo que he estudiado, creo que explícitamente hay cosas que no se pueden probar en la Biblia y que nosotros la creemos y que nos vienen de la tradición. O sea, yo ayer, fuera de toda broma, los dogmas marianos, los 4 dogmas marianos, nos van a venir principalmente de la tradición oral. Obviamente van a estar apoyados con versículos bíblicos donde se infieren María, Madre de Dios, la Asunción de María, la virginidad perpetua y la Inmaculada Concepción se pueden inferir, pero no están explícitamente. Entonces nos viene de la tradición. ¿Por qué? Y Porque además, la tradición... además se infiere siempre dentro de un contexto en el que nosotros no llegamos como cristianos con la hoja vacía. Llegamos en un contexto donde a nosotros se nos enseña algo. Hay una voz que te va discipulando y es justamente la voz de la tradición. Entonces, a la luz de la tradición es que se infiere que estos pasajes bíblicos conducen a esto que el catolicismo siempre ha creído, ¿no? Exactamente, porque la tradición es todo. O sea, nosotros seríamos en realidad sola tradición, entre comillas. ¿Por qué? Porque de la revelación que es Cristo, la revelación es la automanifestación de Cristo en la historia. Bueno, de ahí, lo que hace el magisterio es tomar esa revelación y hacer la tradición, dárnosla a nosotros en manera de tradición. ¿Y cómo es la tradición? A través de tradiciones orales escritas, tradiciones escritas y no escritas, orales y no escritas, y escritas, perdón. Entonces, justamente de ahí es que se apoya la tradición Y para además, fundamentar los textos de la escritura que son posteriores. Claro. Justamente la escritura va a ser posterior a la tradición. Entonces no podemos decir, no, de acá inferimos María Madre de Dios porque está escrito y de acá la tradición nos dice, no, la tradición ya viene creyendo esto y después se escribe. Se escribe tanto en los padres de la iglesia y en los libros inspirados. Es que ahí donde yo... Y este punto me parece que es súper importante aclararlo porque veo que en esta dinámica que en redes sociales hay de debates entre protestantes y católicos, hay veces que el católico por alguna razón supone que todos sus dogmas puede defenderlos únicamente con la escritura. Y acá es donde caería en el mismo problema que el protestante, porque si el protestante le diría, bueno, defendeme el canon del Nuevo Testamento a través de la escritura, no lo podría hacer, y justamente ese es el planteo que el católico le hace al protestante. Entonces, es la suficiencia formal. Totalmente, ¿viste? Entonces, este punto me parece súper interesante aclararlo porque entiendo de que es como que sin querer por la dinámica, ¿viste? Te lo demuestro con la Biblia, te lo demuestro con la Biblia, y no todo se puede demostrar en mayúscula con la Biblia. Sí,
a partir de una aceptación de la tradición, se puede ver implícitamente menciones en la escritura respecto a ciertos dogmas, pero no sin la tradición. Si nosotros llegamos vacíos, no vamos a necesariamente inferir porque dice la escritura esto, entonces esto. No, necesitamos el contenido previo de la tradición. No, porque si no, no hubiera habido herejías. O sea, si yo infiero de María, Totalmente. Madre de Dios, Ojo. vamos a hacer lo mismo con Lucas 1:43, Madre de mi Señor. Si eso fuera realmente tan claro para que nosotros digamos, sí es Madre de Dios, Teotocos, si fuera realmente tan claro, Nestorio no hubiera dicho, no, es Madre de Jesús, hombre, y no de Dios. Entonces hay Uy. herejías que van a tomarse de texto. ¿Jesús es creado o no es creado? ¿Es Dios o no es Dios? Y según Proverbio 8:22 te va a decir que no. Por ejemplo, Arrio te va a decir no. Proverbio Claro. 8:22 dice que la sabiduría es creada, es la creación de Dios. Entonces toma de la escritura. Entonces acá está el dilema de la suficiencia material y la suficiencia formal. ¿Por qué? Yo soy uno de los que sostiene que tampoco la escritura podría tener suficiencia material, pero esto es una opinión mía Claro. en el sentido, hay muchos que dicen, no, los católicos creemos en la suficiencia material y no en la formal. Yo creo que tampoco podría ser así, y esto ya es una opinión mía en base a mi estudio. ¿Por qué? Porque si me piden la suficiencia material, por ejemplo, de las cartas de la misma escritura, yo con la suficiencia material no las puedo probar. Ojo. ¿Cuáles son los 27 libros del Nuevo Testamento? Claro. Ni con suficiencia formal, ni con suficiencia material, porque Es buena esa. materialmente, ¿cómo podemos probar los libros del Nuevo Testamento materialmente? Ay. Es buena esa. A menos que cada uno diga que son palabras de Dios, Es buena, es buena, es pero muy buena. no todos dicen palabra de Dios. Exacto, exacto. Y no porque diga que son palabra de Dios también se tienen que entender de que sean palabra de Dios, ¿no? Si no, Ojo. tendríamos que incluir Primera de Clemente también. Exactamente. Es muy buena esa reflexión, es muy, muy, muy buena. Entonces, tanto el católico como el protestante debe recordar que el cristianismo histórico ha recibido la fe por la gran educadora que ha sido la Iglesia. Porque la gran educadora, con todo respeto lo digo esto, que no se malinterprete, por favor que nadie me malinterprete. El gran educador no es la escritura, el gran educador es la iglesia que interpreta la escritura, ¿se entiende? Entonces, sin la iglesia, sin la voz de la iglesia, sin la tradición que es la voz de la iglesia, es imposible poder interpretar correctamente la enseñanza de la escritura. Entonces, cuando vos desechás la iglesia, la voz de la iglesia, es como que caes en un mundo de relativismo imposible de evadir, ¿no? Porque ¿cuál es ese punto de referencia que a mí me indica que este es el norte, este es el sur, este es el este o el oeste? No Ay. existe, simplemente queda a nuestro parecer. ¿Y por qué aclaro esto? Porque el católico, hay veces que yo suelo analizar debates y cosas por el estilo, y es como que está predispuesto a entrar en el campo protestante y todo demostrarlo a través de la escritura. Y vos decís, no, pero pará, vayamos con cuidado. Hay ciertas cosas que sí, se pueden demostrar claramente con la escritura y no es necesario otra cosa, pero hay otras cosas que no. Entonces Ay. uno tiene que ser cauteloso, tiene que ser cuidadoso. Sí, sí, es difícil a veces apoyar todo con la escritura porque desde ya te digo, hay cuestiones que ni los mismos protestantes van a poder apoyar con la escritura. O sea, No. si es solo escritura, vamos a caer en un relativismo de interpretaciones, porque ni siquiera ellos van a poder apoyar sus propias doctrinas, ¿no? Incluso doctrinas cardinales que ellos pueden creer como la Trinidad, por Ay. ejemplo. Mm. Yo soy uno de los que sostiene, otra vez vuelvo a capaz que a decir herejía, pero sostengo que la Trinidad, por sola escritura, es muy difícil sostenerla. O sea, la Trinidad en sí es muy difícil, porque primero, adoración al Espíritu Santo no está, y Ay. oración al Espíritu Santo tampoco. No lo vas a encontrar ni implícita ni explícitamente, Y hay creo pasajes yo. que se presentan como grandes obstáculos para, por la escritura por sí sola, ver en claro la Trinidad, ¿no? Hay pasajes que evidentemente presentan una dificultad si no tenemos la voz de la tradición y la voz oficial de la iglesia. Ojo. Por eso se sigue la hipóstasis, que se necesita precisar la hipóstasis para entender la Trinidad, y también la doble voluntad de Cristo, que con sola escritura, Mm, ya hasta Santo Tomás de Aquino lo ha dicho, hay textos que se presentan a confusión. mm. Uy. Entonces,
si no tenemos la voz de la tradición, más que nada la voz del magisterio, que es el que nos explica, el que nos hace tradición esa revelación, nosotros no vamos a poder entender la escritura correctamente. Y ahí está el problema de los protestantes, cuando uno le hace la pregunta fatal, ¿cómo ellos pueden llegar a una conclusión correcta de un entendimiento de la escritura? Ay, Y muchos te van a decir miles de cosas, no orando al Espíritu Santo, pero al final todos esos métodos recaen en la falibilidad de la persona y en la subjetividad de la persona, donde el tema de la infalibilidad de ay. la iglesia va a ser clave. Ellos van a creer muchos en la indefectibilidad, aunque ya ni siquiera creen en la indefectibilidad de la iglesia, pero no en la infalibilidad, porque va a creer que la iglesia comete errores. Ujú. Bueno, señores, hasta aquí el video. Díganme qué les pareció Santiago Alarcón y Santiago Católico. Les dejaré el link aquí en la descripción para que ustedes vayan a estos dos canales y los sigan y vean su contenido. ¿Qué les pareció, señor? ¿Qué ustedes opinan? Nos vemos en el próximo video buscando la verdadera iglesia de Dios. Check it out.